Queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, tengan una buena noche. Le damos gracias al Señor porque hoy terminamos una semana de enseñanza de lunes a viernes de nuestro programa Los Secretos de Dios. Los secretos de Dios no son otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Él le enseñó a sus apóstoles, el mismo que sus apóstoles dejaron por escrito, sin quitarle y sin agregarle nada de lo que le vieron a Él hacer, lo que le vieron enseñar y escucharon, tocante al verbo de la vida eterna, como dice Juan. Hemos estado compartiendo por estos días acerca de el fracaso de los apóstoles en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él vivió en esta tierra antes de morir en una cruz. Y hemos estado estudiando en qué consistió el fracaso de ellos. Al que le fue más mal de todos fue a Judas Iscariote, el apóstol que lo traicionó, porque estaba seguro que Jesús era el Mesías, pero no entendió la misión del maestro. Lo mismo le pasó a Pedro, que negó a su maestro 3 veces antes de que su maestro muriera, un día antes. Pedro lo negó 3 veces, pero lloró amargamente y se arrepintió. Los otros 10 hicieron lo mismo, negaron a su maestro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ellos no entendieron de lo que el Señor les enseñó? Es lo que estamos tratando de establecer para que nosotros no caigamos en un error semejante en el que incurrieron los 12 apóstoles antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo y hasta la resurrección del Señor Jesús, cuando apenas van a comenzar a entender en qué consistió el error de todos ellos, de los 12 apóstoles, a quienes Jesús les enseñó los secretos de Dios. Al público en general, al pueblo, Jesús les hablaba por medio de parábolas y les dio muchas enseñanzas claras, pero los secretos, los misterios, el plan secreto que Dios le dio al Mesías para comunicárselo solo al grupo cerrado de los 12 apóstoles, ellos no lo entendieron. Vamos entonces, amados amigos, a proceder con el tema de hoy, que nos va a permitir tener una mayor claridad. El tema de hoy lo he titulado La misión principal del Mesías. La misión principal del Mesías. Introducción. Una vez que Jesús deja en firme su identidad como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, como un secreto que compartiría con los 12 apóstoles. Es decir, Jesús le revela a los 12 apóstoles en privado que Él es el Mesías. Primero,
deja que el Padre se lo revele a Pedro. Y después de que Pedro lo declara, Jesús le confirma a Pedro que eso es verdad. Y le confirma a Pedro delante de los otros 11 discípulos. Y les dice, señores, sí, yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero este será nuestro secreto. Nadie podrá conocer este secreto, solo nosotros. Y una vez les comparte el secreto, procede a revelarles o mostrarles claramente el misterioso plan de Dios para el Mesías o el Cristo, que consiste necesariamente en que tenga cumplimiento en la ciudad de Jerusalén, donde sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. De eso se trataba el plan secreto que Jesús le acaba de comunicar a los 12 apóstoles una vez que les ha afirmado su identidad. Este fue el plan perfecto de Dios para el Mesías. La tarea de Jesús era ejecutarlo hasta el final. Veamos lo que sucedió desde el principio cuando él comunicó este plan secreto de Dios a los que conocían el secreto mesiánico de Jesús. Les presento un entretejido del mismo relato en San Mateo capítulo 16 versículos 21 al 28, que también está en Marcos capítulo 8 versículos 31 al 38. El que escribió primero fue San Marcos y Mateo escribió el mismo relato basado en el Evangelio de Marcos y otras fuentes que Mateo consultó. En lugar de presentar un relato sinóptico, que es lo tradicional que hacen los exégetas, he decidido entretejer el relato y juntar en un solo relato, las diferencias, por lo menos que en castellano aparecen de este relato. El relato de la misión del Mesías comunicada inmediatamente después del secreto mesiánico a los 12 apóstoles. Dice, el relato, está en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28, o San Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. San Lucas también va a referirse al mismo tema. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a los discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Esto fue lo primero que Jesús le comunicó a los apóstoles. Inmediatamente les confirmó que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. A partir de entonces, a partir de ese momento, de ese instante, Jesús empezó a decir claramente. Esta palabra claramente, que la presento en negrita, es una palabra griega que se utiliza para hablar de una revelación de Dios.
va a aparecer también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, cuando va a hablar sobre la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Entonces el Señor les está mostrando el plan secreto a los apóstoles. En ese plan secreto les dice algo importante. Lo primero es que era necesario que fuera a Jerusalén. El Mesías tenía que ir a Jerusalén en algún momento de su ministerio mesiánico. Entonces, era necesario que fuera a Jerusalén, inevitable. Tendría que ser en Jerusalén, el sitio donde realizaría el plan secreto de Dios. Y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Estos tres grupos constituían el gobierno religioso que decidía la suerte de todos los creyentes en el pueblo de Israel. Estos tres grupos constituían las autoridades. Conformaban entonces el llamado Sanedrín de estos tres grupos. Estos tres grupos entonces se unirían y lo que harían sería, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Esto es lo que Jesús les está comunicando a los apóstoles una vez tienen claro que Él es el Mesías, el Cristo. Entonces les dice, bueno, Señor, entonces el plan de Dios conmigo, el plan del Padre es el siguiente. Es necesario que se realice en Jerusalén y que padezca muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Me van a rechazar. Voy a reprobar como creyente de la ley de Moisés para ellos y me van a matar. Pero al tercer día resucito. Les vengo recordando a ustedes que ellos se enfocaron todos en esa palabra, me van a matar, voy a morir. Y perdieron de vista la siguiente palabra, pero al tercer día resucitaré. Lógicamente, esto subrayado y en cursiva y las negritas son mías. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Entonces, miren, Pedro lo tomó, se llevó aparte al Señor y comenzó a reprenderlo. ¿Qué les parece? Por decir semejantes cosas, pero Pedro lo estaba haciendo por cariño, por compasión con el Señor Jesucristo, como dice el texto griego. Y dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jamás te sucederá a ti. Como quien dice, yo no lo permitiré. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, el Señor Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, aquí está en mi entretejido. Esta es una frase de Marcos. Esta no es de Mateo. En Mateo dice llamando a los discípulos. Pero Marcos, que escribió el relato original, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Todos conocemos la frase tradicional. Quítate delante de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Me eres tropiezo, porque tú no ves las cosas como las ve Dios,
sino como las ven los hombres. Queridos amigos, Pedro se convirtió en una trampa para Jesús. Esa roca que le acababa de decir antes, cuando él le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dice, tú te llamas Simón, hijo de Jonás, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, esa roca estaba sirviéndole de tropiezo al Señor para ponerlo en contra de Dios, para llevarlo a desobedecer los planes del Padre, porque Jesús les acaba de decir que es necesario que en los planes del Padre, que Él muera en Jerusalén, que lo rechacen, lo maltraten, sufra mucho de parte de los dirigentes religiosos. Pero Pedro de inmediato reacciona con sus ideas terrenales del Mesías, con el punto de vista de los judíos, de los israelitas, acerca del Mesías, que el Mesías no moriría, no podía morir, y de inmediato se le detonó a Pedro esa idea terrenal, humana, y actúa como un Satanás. No es que Pedro sea Satanás, porque Satanás significa el que se opone a Dios. Así Pedro se estaba oponiendo a Dios el Padre, no se estaba oponiendo a Jesús. Pedro se estaba oponiendo a Dios el Padre, a los planes del Padre, que había decidido que su hijo el Mesías tendría que pasar por todo este padecimiento y finalmente ser asesinado brutalmente en Jerusalén. Pero él dijo al tercer día resucitaría, pero eso no lo escuchó Pedro y no lo escucharon los demás apóstoles, como ya lo hemos dicho. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. La tarea de Pedro era seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús. Ser discípulo significa, queridos hermanos, en el texto griego, en el contexto, ir detrás de uno que va detrás de otro. Uno que va detrás de otro, que sigue las huellas de otro, que obedece a otro. Pero Pedro en ese momento no estaba yendo detrás del Señor, sino que se estaba oponiendo a los planes de Dios y quería mandar a Jesús. Imagínense ustedes el descaro, empezó a reprender al Señor. Léanlo por ustedes mismos. Y le dice, ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aquí hay un paradigma de contradicción. Jesús en adelante vivirá la contradicción con los apóstoles toda vez que les anuncia su muerte, que lo van a matar, pero resucita al tercer día. Jesús entra en una contradicción con Pedro y con el resto de los apóstoles. Y en aquella ocasión que leímos de Lucas 18, 31 al 34, que Jesús le contó a la gente que moriría el Hijo del Hombre. La gente dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Mesías vive para siempre. Es decir, tú no puedes ser el Mesías si vas a morir. Eso dijo el pueblo, porque era lo que todos pensaban y creían. Sigamos leyendo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Eso es, niéguese a sí mismo. Olvídese de su propio proyecto de vida. Queridos hermanos, lo siento mucho por los capacitadores que van por todas las empresas, por universidades, colegios y escuelas por todo el mundo, enseñando algo que se llama proyecto de vida, mapa de sueños. El Señor Jesucristo
le dijo, señores, ustedes deben quemar el mapa de sueños. Ustedes deben quemar su proyecto de vida. Si quieren ser discípulos míos, deben renunciar a vivir su propia vida, a realizar sus propios sueños. Es triste escuchar predicadores del evangelio hoy, maestros del evangelio hoy en el cristianismo, en todas las iglesias, enseñando todo lo contrario a lo que Dios le enseñó a Jesucristo, el Mesías, que debería enseñarle a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces Jesús le dice a todos delante de Pedro, a todos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, su propia manera de pensar, sus propios planes para esta vida, para esta tierra. Segundo, debe tomar su cruz y seguirme. Niéguese a sí mismo. Olvídese de usted mismo. Tome su cruz y sígame. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y el evangelio, la salvarás. Esto es, hermanos, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, inalterable. Esto no es ese evangelio barato que muchos pastores evangélicos, no todos, muchos pastores evangélicos enseñan y predican, ofreciéndole a sus fieles en las iglesias casa, carro y beca en nombre de Jesús. La famosa teología de la prosperidad es hecha añicos a la luz de las enseñanzas originales, auténticas, fieles y verdaderas de nuestro Señor Jesucristo, que le comunicó desde el comienzo a Pedro, a los apóstoles, y les dijo, bueno, muchachos, dejemos las cosas claras ya de una vez. Esto es lo que me va a pasar a mí y esto es lo que le va a pasar a mis seguidores. ¿Lo entendieron, amigos? ¿Lo entendieron? Jesús dijo, esto es lo que me va a pasar a mí y esto es lo que le va a pasar a mis seguidores. El que no esté dispuesto a arriesgar su vida por mí, a sufrir por mí y el evangelio por mi causa, a renunciar a su propio proyecto de vida para el aquí y el ahora, para esta vida, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25 al 33. Jesús tomó la cruz y no acepta un seguidor suyo sin cruz y sin negación a su propio proyecto de vida. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Tendrías algo con qué ofrecerle a Dios la compra de tu salvación? Si te entregas a vivir en esta vida, a disfrutar de esta vida, de placeres temporales transitorios, si te entregas a conquistar el mundo, a conquistar la sociedad, a conquistar riquezas, fama, poder, si te entregas al éxito temporal transitorio en este mundo, a buscar éxito, poder, riquezas, estás equivocado. No puedes ser mi seguidor. Tu prioridad debo ser yo. Debes olvidarte de ti mismo y debes aceptar los planes que el Padre ha trazado para mí, que son los planes que ahora yo trazo para ti. Lo que el Padre me llamó a hacer es lo que yo te llamo a hacer. Debes imitarme, debes seguirme
si quieres llamarme maestro, si me quieres llamar Señor, debes hacer caso de mis palabras. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Hermanos, queridos amigos, no nos engañemos. Ese es el evangelio puro de Jesucristo. Esta es la enseñanza primigenia, original, salida de la boca de Jesús, como dicen los exégetas, de la ipsísima verba Jesu. De la misma boca del Señor Jesús salieron estas palabras. No las alteres, no las cambies. No dejes que ningún pastor evangélico, que ningún sacerdote católico te enseñe cosas diferentes. Es decir, tú no puedes prohibirle que lo haga. Ellos enseñan lo que quieran, lo que les dé la gana. Pero tú puedes leer por ti misma la Biblia, puedes leer por ti mismo la Biblia. Esta es la enseñanza de Jesús. Y si un maestro del cristianismo, católico protestante, un predicador, un ministro de Dios, te enseña un evangelio diferente, dice Pablo, sea anatema. Eso es lo que está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Como Pedro y los 11 discípulos más, los 12 apóstoles, no fueron capaces de digerir, de asimilar, de comprender que el Mesías tenía que morir en una cruz y que ellos también tendrían que estar dispuestos a morir, a correr la misma suerte del maestro. Si querían seguirlo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cómo los van a tratar a ustedes? El esclavo no es más importante que su señor. Y si yo soy el Señor y el mundo me trató así, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué trato que esperan que les den los hombres en la tierra? ¿Que los traten como reyes, como predican muchos pastores, como la princesa, como el príncipe, como el hijo del rey de reyes y señor de señores? Entonces, muchos pastores y predicadores te hacen sentir príncipe y princesa y echan por tierra que no eres más que un esclavo de Cristo, una esclava de Cristo, o incluso le dicen siervo, sierva. Y eso tiene su connotación y su pequeña diferencia. El que quiera seguir a Cristo debe seguirlo a él como su Señor en su condición de esclavo, de esclava. Y los esclavos no podemos discutir los planes de nuestro amo, de nuestro Señor. Solo estamos para obedecer y no podemos discutir las órdenes. Si somos también, como dice Pablo, soldados de Cristo y estamos en la milicia de Cristo del reino de Dios. Pero los apóstoles no entendieron nada. Solo hasta que el Señor resucitó y se les empezó a aparecer y a darles pruebas gradualmente, pero aún después de que el Señor se había aparecido ya y lo veían, algunos seguían dudando de que fuera él, de que estuviera resucitado, como Tomás, que dijo: hasta que no meta mi mano en sus llagas, no creeré. Es que ellos no creyeron en lo que Jesús les enseñó. No creyeron. Ellos no entendieron y por eso se equivocaron y fracasaron. Pedro, Judas y todos fracasaron. Y tú y yo vamos a fracasar como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Vamos a fracasar también si no entendemos el evangelio. Te vas a confundir. Nos vamos a confundir. Te vas a llenar de miedos, de angustia, de desesperanza. Es triste
que este COVID-19 y esta pandemia haya traído tanta desesperanza y angustia a muchos ministros del Evangelio de Cristo, que haya traído angustia, desesperanza a muchos predicadores. Me daría dolor ver a cristianos de Corporación La Comunidad, o más bien a los predicadores de Corporación La Comunidad, a los maestros y maestras, a los que enseñan el Evangelio de Cristo, con desesperanza en este tiempo, como si no hubieran entendido lo que se les ha enseñado, salvo por los que lleven semanas apenas asistiendo a la corporación, la comunidad, a los grupos. No puede haber un cristiano que entienda el evangelio puro de Jesucristo y que en este momento esté desesperanzado por lo que está pasando con la pandemia, con el COVID-19. Amados amigos, esto es todo por hoy. Los espero el próximo lunes a las 8:30 de la noche para que sigamos hablando del plan secreto de Dios, del misterio que Cristo le reveló a los apóstoles, les mostró en privado y que ellos no entendieron. Los espero con el favor de Dios el próximo lunes, de 8:30 a 9 de la noche, con el favor de Dios. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Chao, amados amigos.